Una quimera para todos generados, entonces yo creo que es necesariamente se puede apoyar como el Estado. Para que aparten de su cargo y no le den la posibilidad de una reelección al señor Luis Almagro, porque definitivamente ha mostrado tener posiciones inconsistentes e incoherentes. Nosotros lo vemos que es un entrometido, porque si él quisiera agarrar lo que es, digamos, su autoridad como parte de la OEA debería venir y ver la situación en Bolivia. El Comité Pro Santa Cruz rechaza enfáticamente las declaraciones vertidas por el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre la habilitación inconstitucional del presidente Morales. Bueno, y vamos a hablar sobre este tema. Permítanme saludar a la presidenta de la Cámara de Senadores con nosotros, Adriana Salvatierra. Bienvenida, presidenta, un gusto tenerla acá. ¿Cómo está, Priscila? Muy buenas noches, un placer estar en su programa y encantada de estar con quienes acompañan y siguen día a día la información que usted presenta en este espacio. Presidenta, por favor, veíamos un resumen de todas las reacciones que se están dando en torno a Almagro. Una visita polémica, decíamos nosotros, porque ha generado este tipo de reacciones. Sí, mira, yo creo que, han sido un poco desmedidas las reacciones de determinados actores del panorama político boliviano, particularmente de la oposición boliviana. ¿Desmedidas en qué sentido? En que en los casos más extremos han llegado casi a prácticamente acciones violentas, a inferir acusaciones absolutamente desproporcionadas, a faltar el respeto, no solamente a la hospitalidad por la que siempre ha sido reconocida el pueblo boliviano, sino también faltar el respeto a las personas, faltar el respeto a las posiciones que se puedan asumir, y esto da cuenta del verdadero rostro de una oposición poco democrática cuando existen diferencias de carácter político. Presidenta, pero ¿no considera usted que también llama la atención este cambio que tuvo Almagro? Porque hace algún tiempo atrás había un intercambio no solo de tweets, había un video en el que él justamente hablaba de la repostulación, hacía referencia a la Comisión de Venecia, criticaba que se utilice sentencias de la justicia para habilitar candidatos. Había una posición crítica y eso es cierto. ¿No le llama la atención este cambio rotundo? Mira, yo creo que lo importante es resaltar cómo se construyó una perspectiva de lo que podía haber sido el alcance de las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos. O sea, se construyó una línea que finalmente se develó que fue una mentira. ¿Cómo? Inició el 2017, por ejemplo, cuando le dirigen una carta al secretario general y a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, que está firmada, hacen toda una relación de hechos respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que consideran ellos que debe ser la consideración respecto al 21 de febrero, y la firman Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costa, Samuel Doria Medina, cuando todavía se hablaba en perspectiva de la unidad de la oposición. Ellos remiten esta carta en octubre del 2017. Después de eso, empezaron a generar expectativas falsas cuando el actual senador y candidato a presidente, Óscar Ortiz, se reúne con el secretario de la Organización de Estados Americanos, cuando otros actores también de la oposición boliviana se reúnen, como el actual candidato también, Carlos Mesa, o como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga Ramírez, y empezaron a generar un conjunto de expectativas. Sin embargo, los acontecimientos nos fueron develando que esas expectativas realmente no tenían un fundamento acorde a la realidad. ¿Y por qué decimos esto? Se realiza la celebración del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Sucre y nunca existió un pronunciamiento negativo. Por el contrario, siempre existió la apertura por parte de la máxima representante de esa institución internacional de recibir a los actores políticos de oposición, a las plataformas. También fue enviado el consejero de la Organización de Estados Americanos, que también se reunió con los actores políticos de oposición, y nunca hubo un comentario negativo. Cuando hoy recibimos la visita del secretario de la Organización de Estados Americanos, Óscar Ortiz, Carlos Mesa y otros actores políticos de la oposición dicen: vamos a reunirnos con el señor Almagro.
De hecho, incluso el señor Carlos Mesa califica, y aquí tengo una nota de prensa, como exitosa la reunión que sostuvieron con el señor Almagro, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué hace? Básicamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, una persona conocedora de lo que implica la institucionalidad, de los avances que están presentes en el Pacto de San José de Costa Rica, ha dado una opinión que se enmarca en el carácter jurídico internacional y la progresividad del avance de los derechos humanos. Y ha dejado muy claro también hoy día en su visita en Argentina, él considera que la reelección no es un derecho humano, pero sí cree que en relación a los antecedentes ocurridos en países como Costa Rica, como Honduras, en la última elección donde Jorge Tuto Quiroga fue observador, o Nicaragua, plantear una interpretación del sistema interamericano de derechos humanos diferente a la que se aplicó en estos casos sería discriminatorio. Vuelvo y repito, ¿no le llama la atención este cambio dado por Almagro? Porque el 2017 él tenía otra posición, fue muy clara. Es más, hay un video que refleja esta posición. Escuchemos, por favor, y veamos. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Este era un mensaje emitido por el propio secretario del 2017, que es muy diferente a lo que dijo en nuestro país, ¿o no coincide con eso? No coincido. Por lo siguiente, querida Priscila, hoy, este lunes, estuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos en Argentina. Y esta nota es publicada por error, la tengo aquí porque en la premura por aproximarme a la entrevista no pude imprimirla. ¿Qué dice? Lunes 20 de mayo a las 20:50, la nota de Herbol. Mi posición, lo manifiesta el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sigue siendo la misma. La reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen
a un dictamen y a un fallo de la Corte Suprema Boliviana, en este caso el Tribunal Constitucional, al respecto, porque además el sistema interamericano nunca ha manifestado su oposición. Continúa. Explicó que ya existe un fallo del sistema judicial boliviano y que es reconocido por el sistema interamericano y que por encima de esa sentencia no se cuenta con ningún instrumento o herramienta jurídica. Mencionó además que no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una votación del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que declaren ilegítima esta modalidad de elección. De acuerdo a su criterio, el sistema interamericano no puede funcionar sobre la base de dobles morales. ¿A qué se refiere esto? A que específicamente, en torno a la institucionalidad del sistema interamericano de derechos humanos, puede mantener su postura, puede considerar que no es un derecho humano la posibilidad de la reelección, pero un elemento muy distinto es que cuando uno compara las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 3 casos en concretos que ya sientan jurisprudencia, no puede manifestarse otra línea jurídica distinta. Y eso es lo que ha venido a decir el señor Almagro. Y básicamente nosotros entendemos que esto, sobre las expectativas que generó la oposición, sobre las visitas permanentes de diferentes actores políticos que estaban mucho más tiempo en Washington que en sus propias regiones, tratando de hacer un lobby con el sistema interamericano, han levantado expectativas que no coincidían con la realidad concreta, no coincidían con el marco jurídico institucional y con el marco de derechos humanos plasmado en la Comisión Interamericana. Ahora, ¿usted considera, algunos analistas decían, lo que Almagro está logrando es unir a la oposición, ya sea en el rechazo a sus declaraciones, en el hecho de que nadie de la oposición ha estado de acuerdo en lo que dijo con el apoyo al presidente Evo Morales? ¿Usted considera que él está logrando esta unidad en la oposición? Creo que eso es adelantar criterios sobre algo que no me corresponde. Ojalá la oposición estuviera unida, no en torno a declaraciones sobre un actor que ellos mismos validaron en el escenario nacional, porque quien hablaba de invitar y de los pronunciamientos del secretario de la Organización de Estados Americanos no era el presidente Evo Morales, sino eran Jorge Tutu Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, Carlos Mesa. Ellos fueron los que validaron la opinión del secretario general de la Organización de Estados Americanos. No fueron los gobernantes del Estado boliviano. Primer elemento. Segundo elemento, si ocurriera la tan anhelada unidad de la oposición, ojalá no fuera en torno a declaraciones, como decía un principio, sino que sea en torno a un programa de gobierno, a decirnos qué es lo que van a hacer con el país. Durante mucho tiempo jugaron al salvataje internacional para eludir la responsabilidad de construir un programa de gobierno serio, que es lo que anunciaron hasta el mes de abril distintos actores políticos de la oposición y candidatos al presidente, y hasta ahora no lo tenemos en nuestras manos como un documento para empezar a debatir sobre lo que realmente va a ocurrir en octubre, unas elecciones transparentes en el marco de la democracia y sobre las líneas de acción que piensa realizar cada uno de los partidos si es que llegara a gobernar. Políticamente, en un análisis, ¿usted cree que estas declaraciones dadas por Almagro salen a favor o en contra del presidente Evo Morales y del MAS? Creo que no nos corresponde evaluar si es a favor o en contra. Lo que nos corresponde evaluar es si se enmarca en la institucionalidad correspondiente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y creo que en ese sentido han brindado una opinión dentro de un marco jurídico que ya existe en el sistema interamericano y que evidentemente se vuelve aplicable a la actual situación boliviana o al actual contexto boliviano. Eso quiere decir que cualquier, no sé si llamarlo así, pero cualquier procedimiento, denuncia que se esté tratando dentro de la OEA no va a tener otro fallo distinto que a los que ya nos hacía referencia como jurisprudencia. No podemos adelantar criterios. Lo que ha dicho el secretario de la Organización de Estados Americanos es: existiendo estos 3 fallos, analizar una posición distinta en una situación similar es discriminatorio. No podemos tener un doble rasero al momento de evaluar la jurisprudencia internacional, al momento de interpretar el sistema interamericano de derechos humanos. Es una sola línea. Y reitero nuevamente, puede no coincidir en torno a la reelección como un derecho humano, pero no puede apartarse de la jurisprudencia abierta en 3 casos distintos
en países como Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Ahora, la posición del presidente Evo Morales y del gobierno ha sido bastante dura con Almagro, y no por el hecho de la reelección, sino por Venezuela sobre todo. Sí. Hubo intercambios muy duros del presidente, del ahora embajador de Bolivia ante la OEA con Almagro. ¿Cómo se da este cambio y este acercamiento? El presidente lo llamaba hermano Almagro también en su visita. ¿Por qué se da este acercamiento? Porque podemos tener diferencias y eso es la democracia, Priscila. Podemos tener diferencias tú y yo y eso no quiere decir que vamos a tener una posición de enemistad entre nosotras. Y eso creo que debería trasladarse a los mismos actores políticos de oposición. Pueden tener a quienes ellos validaron en el escenario político nacional, reitero nuevamente, porque ellos trajeron a colación la figura de Almagro como una posición de salvataje respecto a consignas políticas que hoy día no comparten y por el contrario toman una actitud violenta. La diferencia está en que podemos tener diferencias en torno a lo que nosotros creemos que son principios democráticos y soberanos en torno a los estados y a los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos, y eso no quiere decir que seamos enemigos. Quiere decir que en una sociedad democrática podemos tener posiciones distintas y merecen ser respetadas. Esa es la diferencia entre el gobierno del presidente Evo Morales y la oposición boliviana, que cuando ocurre una diferencia en el marco de las ideas, no salimos nosotros directamente a desmerecer, sino que siempre hemos sido respetuosos. Cuando ocurrieron diferencias en torno a los pronunciamientos que tuvo el señor Almagro, enviamos una comitiva en la que participó la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, participó el ministro de Justicia, Héctor Arce, participó también el entonces canciller del Estado Plurinacional, pero mantuvimos los marcos y los canales institucionales. No nos levantamos de la reunión e intentamos ofender y despreciar las declaraciones. Eso no es democracia, eso es violencia. ¿Bolivia de alguna forma está respaldando una posible repostulación o reelección del secretario de la OEA? Yo creo que Bolivia primero tiene que enfrentar su propio proceso electoral el 20 de octubre. A partir de eso nosotros definiremos en el marco de las acciones internacionales qué sucederá. Creo que es un tanto especulativo, y lo decía también ahora nuestro ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Las elecciones en torno a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos son en 2021. Creo que lo primero es que nosotros nos ocupemos en el escenario nacional de ir a comicios, de presentar propuestas y que en esas posibilidades el movimiento al socialismo puede enfrentar un proceso electoral y salir victorioso. Entonces no está en este momento en nuestro marco de discusión la posibilidad de apoyar la reelección o no de una persona dentro de la Organización de Estados Americanos. No nos corresponde, es adelantar criterios. ¿Ha cambiado entonces en algo tal vez la visión del gobierno sobre Almagro y esta posición que tiene crítica a Venezuela? En absoluto. Reitero nuevamente, podemos tener diferencias y eso es la democracia. Es tener diferencias y saber respetarlas. Democracia no es que yo intente cambiar los criterios de otras personas. Democracia es que en las diferencias podamos construir algo, podamos encontrar puntos comunes, puntos de encuentro. Y para nosotros fundamentalmente mantenemos una posición respecto a la situación de Venezuela. Podemos tener diferentes posiciones al respecto, podemos apoyar o rechazar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero lo que no podemos hablar en ningún momento es de intervenciones militares, de la vulneración de la soberanía de los pueblos o de las decisiones tomadas en el marco también de la autodeterminación de los pueblos y de los estados. El segundo elemento, a partir de aquello, reitero nuevamente, es que siempre hemos sido respetuosos de diferentes declaraciones y cuando hemos tenido diferencias hemos utilizado los conductos institucionales para hacer conocer estas diferencias, hacer conocer nuestra postura como Estado y como gobierno. ¿Cómo evalúan ustedes la visita entonces de Almagro en base a todo lo que ha sucedido? Bueno, es positiva, fundamentalmente no por las declaraciones que hoy día son objeto de revuelo comunicacional o de revuelo político, fundamentalmente porque la Organización de Estados Americanos ha garantizado que en las elecciones del 20 de octubre participarán con una delegación de observadores y eso fortalece la democracia, eso fortalece la observación internacional, da garantías de un proceso electoral transparente y seguramente si existen observaciones las plasmarán en los documentos correspondientes, porque la Organización de Estados Americanos convoca
no solamente a observadores internacionales de diferentes instituciones, sino también a parlamentarios de otros estados, de diferentes posiciones políticas que vienen a presentar los comicios electorales. Y el segundo elemento importante es que se ha podido dar a conocer los avances en materia de lucha contra el narcotráfico con una perspectiva soberana. Creo que esos son los dos elementos que, más allá de las declaraciones de carácter político que intentan poner en mesa de discusión diferentes actores de oposición, lo más importante es que nosotros hemos logrado mostrar un avance soberano en torno a la lucha contra el narcotráfico y fundamentalmente garantizar la observación internacional que velará por la transparencia del proceso electoral. Que ahora está siendo rechazada por los opositores. Además, pero mira, a ver, diferentes instituciones, además de la Organización de Estados Americanos, se presentan como observadores. ¿Con qué moral Jorge Quiroga Ramírez rechazaría la participación de los observadores de la Organización de Estados Americanos si él fue a través de esta institución a presenciar las elecciones del anteaño pasado en Honduras? Fue a nombre de la Organización de Estados Americanos y fue en un país donde se había tomado un instrumento jurídico similar para habilitar la posibilidad de que una persona pueda presentarse nuevamente a un proceso electoral. Entonces, están un poco con la voz embargada al momento de realizar cuestionamientos. Ahora, también se dijo, y el propio presidente decía, el tema del 21F está cerrado. Ahí cerramos el tema, y en algún momento se sintió que el 21F estaba ya como en la congeladora, digámoslo así. Pero con la visita de Almagro, las declaraciones como que se aviva nuevamente, o por lo menos el discurso de los opositores es ese: nosotros defendemos el 21F. Está bien que sean defensores del 21F, nuestro emplazamiento va más allá. Nuestro emplazamiento pasa porque el 20 de octubre no solamente vas a decidir en torno al 21 de febrero, el 20 de octubre vas a decidir en torno a un programa de gobierno, a un proyecto de país, al futuro de los bolivianos. Y creo que ya, conocidos los candidatos, oficializados los partidos que ingresan en un comicio electoral, anunciando que vas a presentar un programa de gobierno, ya no es suficiente la consigna. Los bolivianos creo que tenemos el derecho de exigir un debate un poco más profundo, que pasa fundamentalmente por definir los programas de gobierno que estarán planteados en los próximos procesos electorales. Bueno, el 27 de mayo ya se levanta la bandera de la carrera electoral, una concentración dada el sábado en Chimoré, multitudinaria por las fotografías y las imágenes que se veían, y así lo resaltaba el propio presidente. Bueno, sí, propiamente fue una concentración multitudinaria. Nos encontramos con militantes del proceso, quienes creemos en esta revolución democrática y cultural desde diferentes partes del país. Sin duda alguna creo que es una de las concentraciones históricas más importantes que hemos vivido 13 años después de haber asumido el gobierno el presidente Evo Morales. Y lo más lindo de todo aquello es que había muchísima juventud. Si lograbas observar el escenario donde estaba presente el presidente Evo Morales, todos eran jóvenes. Jóvenes que apostaban por la continuidad de un proceso democrático que les brindó mayores oportunidades de futuro, que les brinda condiciones de estabilidad económica, que les da certeza de que hay posibilidades de encontrar empleo, de continuar los estudios, de crecer a nivel personal y a nivel profesional. Y creo que eso fundamentalmente es la apuesta más importante que nosotros realizaremos en este proceso electoral, el futuro de los jóvenes, que hoy se encuentra con una Bolivia digna, con una Bolivia soberana y con una Bolivia que crece día a día y que se convierte en referencia internacional. ¿Cuál es la posición del MAS ante las críticas de haber utilizado el aeropuerto de Chimoré, siendo un lugar público? Es más, anuncian presentación de demandas por utilización de bienes del Estado. Mira, bienes del Estado también son los coliseos donde demócratas realizan congresos. Bienes del Estado también son los estadios donde se han realizado reuniones de carácter político. Pero este es un aeropuerto, ¿no? Y la gobernación. Infraestructuras públicas son todas en realidad. Y no creo que hubiera observaciones allí. De todas maneras se han seguido todos los procedimientos. ¿Hubo permisos? Se han realizado las solicitudes adecuadas del espacio y hemos contado con las autorizaciones del espacio. Evidentemente en una movilización muy importante, quizás hubiera sido bastante difícil y hubiera generado perjuicios si nosotros hubiéramos realizado esto en otro espacio.
y hemos corrido con todas las autorizaciones correspondientes y de todas maneras reiteramos lo mismo, o sea, espacios públicos son los mismos coliseos en los que los partidos realizan congresos, realizan debates, realizan escenarios de discusión, etcétera, y actividades orgánicas de los partidos. Pero de todas maneras, reiteramos nuevamente, si hay alguna observación, pues están en su legítimo derecho de presentarla, por supuesto. Algo que tengo que resaltar es que después de la concentración empezaron a levantar la basura. Por lo menos vi eso en varios tweets el fin de semana. Yo creo que es algo positivo para que no se deje todo ahí sucio y en mal estado, digámoslo así, ¿no? Es fundamentalmente la construcción de la conciencia de una militancia que sabe que el acto no empieza con la movilización ni termina con las palabras de circunstancia. El acto también termina cuando nosotros dejamos los espacios tal cual los recibimos. Bueno, me parece una actitud que hay que resaltar y esperemos que todos hagamos eso. Así como los japoneses lo hacían en el Mundial, nosotros también podemos hacerlo. Ha sido un placer tenerla, Presidenta. Muchísimas gracias, un placer estar con usted y muy buenas noches a todos y todas. Gracias. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Primera pausa en Todo a Pulmón, siga con nosotros, son las 10:31 minutos, volvemos en breve.